buenos días. Damos gracias a Dios por esta mañana. Pues estuvimos aquí con algunos problemas técnicos, pero gracias a Dios estamos en el aire para poder transmitir este programa desde Quito, Ecuador. Saludos a Otavalo y gracias a Dios por esta radio que nos permite transmitir desde Quito, Ecuador. Saludos del movimiento de plantación de iglesias aquí en Quito, Ecuador, MOPI. Damos gracias a Dios que podemos enseñar la palabra de Dios a través de esta radio y estamos en sintonía de los diferentes países que nos escuchan. Estamos mirando cómo Dios está obrando en diferentes lugares. Me han comentado del programa de radio que nos escuchan allá en España, Italia, en algunos países allí en Europa, y damos gracias a Dios también aquí por Ecuador, en toda la provincia de Imbabura, en Otavalo, lo que Dios está haciendo. Continuemos orando por nuestro país Ecuador, para que el mensaje del Evangelio sea difundido aquí en el Ecuador y mucha gente venga al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a continuar nosotros estudiando el libro de Romanos y queremos que en esta mañana el Señor nos guíe, el Señor nos dé la sabiduría, y mi oración es para que Dios pueda hablar a cada uno de los que están escuchando este programa. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos has puesto, Señor, en este lugar, en este país, para que desde aquí, Señor, podamos ser luz y sal en este mundo. Gracias te damos, Señor, por este ministerio radial que llega a diferentes partes en el mundo y aquí en el Ecuador. Señor, queremos pedirte que tú obres en esta mañana, que tú trabajes en nuestros corazones. Señor, toca nuestros corazones. Toca los corazones de aquellos que están escuchando esta radio. Señor, y háblanos a través de tu palabra. Queremos que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe en esta mañana. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos estudiando Romanos capítulo 8, el capítulo de cómo caminar en victoria. Y en este capítulo hemos aprendido de que el Señor vino, murió, resucitó y envió su Espíritu. Nosotros vivimos ahora en una era post-pentecostal, es decir, después de la venida del Espíritu. Y la manera que Dios opera en este mundo es a través de los creyentes, a través de su iglesia, en donde el Señor ha depositado su Espíritu. Cada persona que cree en Jesús, dice Efesios capítulo 1, el versículos 13 y 14, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios envía su Espíritu a todos aquellos que creen en Jesús de corazón y nos hace herederos con Cristo. Hemos aprendido en Romanos capítulo 8 que los creyentes no estamos condenados a vivir una vida de derrota, una vida de pecado en pecado, de peca, confiesa. El Señor quiere romper todas aquellas costumbres, aquellos hábitos que nosotros teníamos
antes de conocer a Cristo. El Señor viene y con su mano poderosa, con su brazo fuerte, nos saca de las tinieblas y nos pone en el reino de su amado Hijo, en el reino de la luz. Y el Espíritu Santo se queda con nosotros para capacitarnos, para que podamos ir siendo transformados y nuestra mente siga siendo renovada por su Espíritu. Y hemos aprendido de que si nosotros mantenemos y nos enfocamos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, si ponemos la mira en el autor y consumador de la fe y caminamos por fe, apropiándonos de lo que Dios nos va enseñando de sus promesas en su palabra. Y dice la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 8, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando nosotros nos enfocamos en las cosas terrenales, nos enfocamos en nuestros propios pensamientos y nuestros propios deseos, lo que va a ocurrir es que morimos. ¿En qué sentido morimos? Que nos separamos de las bendiciones de Dios, nos separamos de la presencia de Dios y nos separamos de la palabra de Dios. Y como cristianos, nosotros estamos, en realidad estamos fallando, pecamos. Y al pecar, pues cada vez es como que nuestro corazón se va endureciendo y nos vamos separando de Dios. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo, no lo entristezcáis, no lo pongan triste. El Espíritu Santo como persona también tiene emociones y el Espíritu Santo se entristece. Y también dice la Biblia, no apaguéis el Espíritu. El Espíritu Santo puede llegar a apagarse en nuestras vidas. Y Dios mismo se encarga de aquellas personas de disciplinarlas, aquellas personas que insisten en vivir en el pecado. Y Dios los disciplina, y como dice en 1 Corintios 11, algunos duermen, es decir, algunos ya pasan a la presencia del Señor, porque Dios considera de que es mejor que ellos ya estén en la presencia de Dios y no sean de tropiezo para aquellos hermanos que quieren crecer espiritualmente, que quieren seguir adelante en la vida cristiana. Esta mañana nos toca mirar en el versículo 7 y vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Decíamos que la carne es la naturaleza humana, es el enfoque del hombre. Cuando el hombre trata de vivir en sus propias fuerzas. Y como cristianos nosotros no podemos vivir en nuestras propias fuerzas. Todo aquello que nosotros lo hacemos por nuestras propias cuentas es contra Dios. Es contra Dios. El hombre por naturaleza es enemigo de Dios. Así que la naturaleza humana, el poder humano, el esfuerzo humano se va contra Dios. Aquellos que son humanistas, es decir, que tienen el centro al hombre y le dan al hombre la capacidad y el poder para superarse y poder vivir una vida correcta, simplemente terminan estando en contra de Dios. Dios quiere que nos sometamos a Él. Dios quiere que hagamos su voluntad.
Dios quiere no solamente renovar nuestro entendimiento, Él quiere también conquistar nuestros deseos. Él quiere que nosotros lleguemos a sentir, a anhelar, a amar su voluntad. No es suficiente simplemente con creer en Cristo. Nosotros tenemos que amar a Cristo. Como nos dice el primer mandamiento en la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios quiere que le pongamos a Él en primer lugar. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la fuente de las estrategias. Él es la fuente de los recursos. Él es la fuente de nuestra vida misma. Y al estar conectados con Dios, vamos a poder experimentar a Dios y vamos a ser amigos de Dios. Si nosotros tratamos de vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, lo que va a ocurrir es que vamos a terminar haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y la única manera que nosotros podemos hacer cosas que le agradan a Él es cuando Él toma el control de nuestras vidas. Miremos en Hebreos capítulo 13, el versículo 21. Hebreos capítulo 13, en el versículo 21 dice: os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. La única manera en que podemos hacer cosas agradables a Él es cuando Él hace en nosotros. Y ahí subrayen en sus Biblias Hebreos 13:21, haciendo Él. Cuando Él hace en nosotros, entonces podemos hacer las cosas que le agraden a Él. Así que aquí en Romanos capítulo 8 nos dice que cuando nosotros vivimos en el Espíritu y ya no conforme a la carne, ya no conforme a nuestros pensamientos o deseos, entonces vamos a poder cumplir la ley de Dios, porque la carne no puede cumplir la ley de Dios, no puede cumplir la ley de Dios. Ningún esfuerzo o mérito humano podrá sujetarnos a la ley de Dios. Siempre lo que es meramente humano está en contra de Dios. Vamos a leer en Santiago capítulo 3, Santiago el capítulo 3 en el versículo 15. Santiago capítulo 3, el versículo 15. Dice así la palabra del Señor: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Fíjense en el versículo 14, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Cuando hay celos, peleas, contiendas, nos está diciendo que es fruto de la sabiduría humana. La sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica. Pero leamos el versículo 16 de Santiago, dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y aquí vemos lo que es obrar en el Espíritu. Obrar en el Espíritu está conectado con la sabiduría que viene de lo alto. Y esa sabiduría que viene de lo alto se puede ver en el comportamiento.
Las personas que tienen la sabiduría de lo alto son pacíficas. No les gusta andar peleando o contendiendo o haciendo divisiones. Es pacífica. En segundo lugar, es amable. Es amable. Es benigna. Siempre busca hacer lo que es bueno. Y es llena de misericordia y de buenos frutos. La sabiduría que viene de lo alto tiene misericordia. No son personas que castigan a las otras personas o juzgan a las otras personas que están en pecado, sino que les muestran misericordia. Y la palabra misericordia quiere decir abstención de juicio. Nos abstenemos de juzgar a las otras personas y de condenarlas, sino que les anunciamos el mensaje del Evangelio. Les mostramos el amor de Dios para que ellos puedan conocer a Jesucristo y la misericordia de Dios pueda llegar a ser parte de la vida de ellos. Entonces, esto es vivir en el Espíritu. Solamente cuando vivimos en el Espíritu y sometidos a la gracia de Dios, le obedecemos a Dios y vamos a ir descubriendo lo que es vivir en victoria. Leamos también Mateo capítulo 16, el versículo 23. Mateo 16, el versículo 23. Dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y aquí vemos que Pedro le está aconsejando al Señor Jesús de que no vaya a la cruz. Jesús le estaba diciendo de que es necesario que Él muera y que resucite al tercer día. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro miró a la cruz como una amenaza para el ser humano, como una amenaza para el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo: Pedro, tú estás pensando como hombre. ¡Qué tremendo esto! Que nuestros pensamientos humanos no pueden discernir y entender los propósitos de Dios. Y Pedro no podía entender eso. Y el Señor Jesús aún va más allá y le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le dice apártate de mí, Satanás? Porque este consejo que le está dando Pedro es fruto de la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. El Señor quiere que nosotros vivamos en el Espíritu, confiando en su sabiduría, en su poder, en sus consejos. Vamos a leer en el Salmo capítulo 19, Salmos el capítulo 19, donde nos enseña lo que hace los consejos de Dios y la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Dice desde el versículo 7 de Salmos 19: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En primer lugar, vemos ahí que la sabiduría de Dios, junto con el Espíritu de Dios, porque los dos siempre obran juntos, tiene el poder para convertir el alma. ¿Qué es convertir el alma? Cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestras emociones o sentimientos y cambiar nuestra voluntad. La palabra de Dios tiene el
poder para cambiar al hombre. Versículo 8 de Salmos 19 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Qué hermoso lo que nos dijo el Señor Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Él viene a poner paz en nuestros corazones y pone alegría en nuestros corazones. Dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. La palabra de Dios tiene esta virtud de darnos inteligencia, de darnos discernimiento, de darnos sabiduría espiritual. Como dice el apóstol Pablo, que él oraba para que los creyentes de Éfeso puedan tener inteligencia y sabiduría espiritual. Y eso es lo que hace el Espíritu y la palabra de Dios en nosotros. Así que, mis hermanos, vivamos en el Espíritu. No tomemos decisiones en nuestras vidas controlados por la carne, por nuestros pensamientos, por nuestras ideas, por nuestros deseos. Que Dios mismo sea obrando en nuestras vidas, y en esta comunión con Él, en esta relación con Él, cada día podamos leer su palabra, cada día podamos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Expongámonos a la palabra de Dios en cada mañana. Que la palabra de Dios sea dulce a nuestro paladar. Es decir, que la palabra de Dios haga sentido en nuestras vidas y nos sirvan de guía, de dirección, de alimento, para que podamos continuar viviendo en este mundo. Romanos capítulo 8, el versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya leímos de Hebreos 13:21. Vuelvan a leer. Versículo 9 dice de Romanos 8: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de Él. La única razón por la cual podemos agradar a Dios es porque el Espíritu Santo mora y obra en nosotros. El que no tiene el Espíritu Santo no tiene a Dios y no es de Él. Y ya dijimos cómo es que una persona puede tener el Espíritu Santo. Según Efesios 1:13, dice que cuando cree en el Evangelio, cuando cree de corazón en el Evangelio, el Espíritu Santo viene y le sella a esa persona y se queda con él. Versículo 10 de Romanos 8 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Vamos a leer 2 de Corintios en el capítulo 4, versículos 10 y 11. 2 de Corintios 4, versículos 10 y 11. Dice así: llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por Jesús?
¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y poner nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? El Señor nos invita en Romanos capítulo 12, el versículo 1, a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, que nosotros ponemos nuestros cuerpos a disposición de Dios para ser usados por Él. Y si morimos, dice el apóstol Pablo, para el Señor morimos. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Así pues sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. El cuerpo que nosotros tenemos en realidad ya no nos pertenece. Nuestro cuerpo ahora ha sido comprado por Cristo, por su sangre, para ser el templo del Espíritu Santo. Y eso es súper importante que nosotros podamos entender de que el Señor ha comprado nuestros cuerpos. Ya nuestros cuerpos no nos pertenecen a nosotros. Vamos a mirar en Primera de Corintios en el capítulo 3. Primera de Corintios en el capítulo 3. Versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Leamos 2 de Corintios en el capítulo 6, versículos 16. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16 dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente. Templos del Dios viviente. Vemos entonces que nuestros cuerpos se constituyen en templos del Espíritu Santo. En templos del Espíritu Santo. Así que damos gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Esa obra que es perfecta al comprarnos con su sangre preciosa. Dice allí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor nos ha comprado con su sangre preciosa. Nos ha hecho ahora de su pertenencia. Ahora le pertenecemos a Él. Ahora le pertenecemos a Él. Así que sirvamos al Señor con nuestros cuerpos. Ya nuestros cuerpos están muertos, dice ahí en Romanos 8. Es decir, que nosotros tenemos que considerarnos muertos y vivir para el Señor. Dios quiere que vivamos para Él.
ahí en Romanos capítulo 14, versículo 8, y vamos a leer ahí Romanos 14. Son los versículos que el Señor utilizó en mi vida cuando yo decidí seguirle a Él, servirle a Él. Y siempre me gusta compartir estos versículos porque nos hacen pensar, razonar de qué es lo que tenemos que hacer en esta vida. Voy a leerlos de nuevo. Antes lo había mencionado de memoria, pero dice Romanos 14, 8 y 9, porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para esto murió y resucitó el Señor Jesús, para ser el Señor, el dueño, el amo de nuestras vidas. Así que yo siempre hago esta pregunta. Un creyente que no está viviendo para el Señor, ¿qué está haciendo? Un creyente que no está viviendo para el Señor, ¿qué es lo que él está haciendo? Y la respuesta es perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. La única razón por la cual el Señor nos salvó a nosotros es para que vivamos para Él. Nuestra vida ya no tiene sentido si no vivimos para Él. Nuestra vida ya no tiene razón de vivir si ya no vivimos para Él. Considerémonos muertos. Y cada día, cuando nos levantamos, le decimos al Señor, Señor, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestros cuerpos son vehículos, instrumentos para hacer la voluntad de Dios. Y para terminar, vamos a leer aquí en Romanos el capítulo 8, el versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Este versículo transformó mi vida. Cuando leí por primera vez este versículo y lo entendí, yo dije, wow. Yo no sabía que el mismo poder de la resurrección se necesitó para que yo también pueda resucitar. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos me resucita a mí y me hace una nueva criatura. Nosotros hemos resucitado con Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el poder de la resurrección es el que nos permite a nosotros también levantarnos de esta muerte espiritual y tener una nueva vida. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que ahora mora en nosotros. Les dijo el Señor Jesús a sus discípulos: yo les voy a enviar el Espíritu, vayan allí a Jerusalén. Y Jesús estuvo con sus discípulos 40 días después de haber resucitado, enseñándoles acerca de las cosas del reino. Como nos dice ahí en Hechos, en el capítulo 1, Jesús estuvo 40 días. Y después de 10 días, después de que Él ascendió al cielo, después de 10 días vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y allí es donde empieza el cristianismo. El cristianismo empieza con la venida del Espíritu Santo. Ahora, los que hemos creído en Cristo Jesús, somos hijos del nuevo pacto.
ese nuevo pacto que Dios prometió a Israel allí en Ezequiel capítulo 36, de los versículos 25 al 27, nos dice: y yo limpiaré sus pecados, cambiaré su corazón de piedra y pondré uno de carne, y pondré mi espíritu. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros. La vida cristiana ha sido diseñada para poderla vivir en el poder del Espíritu. Mi querido hermano que nos está escuchando en esta mañana, le damos gracias a Dios por esa obra perfecta, porque Jesús, al morir en la cruz y al resucitar, nos da una nueva vida y nos comparte de su poder, del poder del Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Lo comparte con nosotros, y como vamos a ver el próximo domingo, ese poder es el que nos permite vivir en victoria, vivir una vida santa. Vamos a orar en esta mañana y darle gracias a Dios por lo que Él hace en nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Gracias por resucitar. Gracias, Señor, porque este mensaje del Evangelio ha llegado a nosotros, para que nuestros pecados sean perdonados y para que nuestra vida tenga propósito, tenga una razón del por qué estar en este mundo. Señor, ahora queremos vivir controlados por el Espíritu Santo de Dios, capacitados por Él para hacer tu voluntad. Señor, rendimos nuestros cuerpos a ti. Nos presentamos en sacrificio vivo para cada día levantarnos como muertos, para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo para continuar con los estudios de Romanos. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas.